lucha contra el cáncer no la detiene ni un segundo y es así que hoy la embajadora paraguaya de la guitarra clásica, Berta Rojas, inicia la 7ª edición de su gira por 10 colegios del país con Berta Rojas Hoy Toca Mangoré. La artista, 2 veces nominada al Grammy Latino, no solo deleitará a las 5.000 estudiantes, sino también contestará preguntas y compartirá sus experiencias. Siempre hablo con los chicos de que en el escenario no hay copiatín posible. No hay amigo posible que te pueda dar una mano. Lo que vos no estudiaste en tu casa, lo que vos no preparaste, se va a notar en el escenario. Y así también se nota en la vida. Esto es lo que pretende enseñar Berta Rojas a alumnos de todo el país en la 7ª edición de la gira de colegios para transmitir el legado de Mangoré. Porque hay elementos de nuestra cultura que se destacan en el mundo. Y esos elementos de nuestra cultura que se destacan en el mundo, Agustín Pío Barrios es quizás el más universal, el más conocido. La gira se iniciará este jueves en el Colegio Nacional Héroes de la Patria y se extenderá por otras 9 instituciones. Berta Rojas suspendió varios conciertos alrededor del mundo debido a un cáncer de mama que le fue detectado en mayo de este año. Ese cariño y ese amor que recibí de la gente ha sido quizás la mejor preparación para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, cuidándome mucho, Charlie, tratando de preservar mi descanso, tratando de ocuparme solamente de lo esencial, que es mi guitarra en este momento, y estar bien. Durante las últimas 6 giras de colegios, se logró llegar a unos 31.000 alumnos y profesores de 70 instituciones en todo el país.